El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en la cinta, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, no los escuchan, al abandonar el lugar, sacúdense el polvo de sus pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. La lectura de la palabra de Dios correspondiente al domingo 15º del tiempo ordinario que acabamos de escuchar toma un tema muy importante que, antes de compartir con ustedes algunas ideas que nos puedan ayudar para entender, comprender y aplicar mejor la palabra de Dios en nuestra vida, quiero compartirles el tema de la misión, la llamada que Dios hace a tantos hombres y mujeres. En el caso dado específico, según las 3 lecturas que hemos escuchado, enfoca sobre este tema maravilloso. Lógico, una persona que no está conectada en las cosas de Dios, pues no entiende cuál es la razón de su vida, de dónde viene, qué hace y hacia dónde va. En cambio, una persona que entiende la razón de su existencia viene de Dios. Hay una razón por qué la persona nace, a qué viene la persona, y después de pasar su vida por este mundo, sabe perfectamente cuál es su meta, el reino de los cielos. Pues de esto voy a compartir con ustedes algunas palabras que seguramente va a tocar nuestro corazón. Seguramente no vamos a volver a nuestras casas después de la celebración con algunas ideas que nosotros no los teníamos, porque es posible que nuestra mente, nuestra formación del proceso de crecimiento que ha tenido, hace parte también de nuestra madurez cristiana cuando comprendemos mejor la palabra de Dios. Este es el caso que voy a compartir en la primera lectura con ustedes. Cuando en su momento dado un lugar, Betel, era un lugar que llegó la prosperidad para el pueblo de Israel. Cuando llegó la prosperidad, al lado de esa prosperidad, la gente comenzó a vivir de una manera material, de una manera sencilla la vida. Lo tomaba como que si no existiera la otra vida más allá, hacía lo que quería, y había necesidades que se produjera la voluntad de Dios de saber elegir a alguien. Y este caso es Amós. Amós, si podemos comparar nuestra vida con él, pues no es un hombre docto. Si ustedes se dan cuenta y lo recordamos, dice que era campesino sembrador de higos. Y el Señor lo llamó y le dijo el Señor: te voy a llamar para esta misión y le vas a hablar al pueblo de esta manera. No se echó para atrás. Dijo la verdad sin ofender a las personas. Dijo la verdad sin ofender los derechos de cada persona. Pero enfatizó que Dios no permite que el ser humano esté viviendo en medio del pecado. Dios no quiere que el ser humano esté apegada a ciertas cosas materiales. Se hace muy importante que el ser humano tome conciencia de esto. Pues bien,
Todos nosotros los cristianos y bautizados tenemos que ser como Amós en medio de nuestra comunidad. El Señor nos ha llamado, nos fuimos bautizados, comenzamos a llevar un proceso en nuestra iglesia para que nosotros podamos demostrar con certeza, con una fuerza que viene de lo alto, de que cada vez que hacemos el bien es la esencia misma de los hijos de Dios. Tenemos que utilizar la fuerza, la mente, el corazón, los sentidos para hacer grandes cosas en la vida en nombre de Dios. La segunda lectura me parece que nos enfoca más. Fíjense, algunos escritores dicen que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, es probable que él estaba en la cárcel. Pero miren el contenido de este escrito para aquellas personas que nos llamamos cristianos y decimos, es que yo no tengo palabras para utilizar para relacionarme con Dios a través de la oración. Este es un chivito que nos da San Pablo espiritualmente, porque centra la palabra de Dios en torno a Jesucristo. Si ustedes se fijan en esta cita bíblica, menciona a Jesucristo 12 veces. Centra toda la palabra, la atención en la palabra de Dios en torno a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el escritor en esta segunda lectura que acabamos de escuchar? Que estamos iniciando a profundizar la carta a los Efesios y comienza con esta parte muy importante. Lo que nos quiere dar a entender a nosotros también es que estemos donde tengamos que estar, pero siempre y cuando que no nos olvidemos de tener a Jesucristo como centro principal en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Encontramos en la segunda, en el Evangelio, mejor dicho, la parte muy esencial. Jesús que llama a los 12 y les envía una misión. Sería muy importante que nosotros nos preguntáramos, ¿cuál es la misión de papá, de mamá, de los hijos en una familia como cristianos? Primero entendamos lo siguiente: Jesús da unas instrucciones bien prácticas, bien sencillas y bien profundas al mismo tiempo. Y les digo, vayan de dos en dos. No puede existir un cristiano aislado de la comunidad. Vayan de dos en dos, muy importante. Y luego les da la autorización para que ellos vayan a predicar el arrepentimiento. Pero no existe la predicación ni el arrepentimiento si yo como persona bautizada, yo soy la primera persona que no estoy convencido con lo que soy de cristiano, no me he convertido. O muchas veces caigo en la tentación de convertir lo que hay en mi mente, estoy cambiando algo, pero el corazón sigue teniendo las mismas limitaciones, los mismos pecados. Eso no puede ser. El arrepentimiento va a comenzar por los apóstoles para que produzca fruto su predicación. De hecho, la mejor predicación que nosotros los cristianos tenemos que dar es a través de nuestro gesto, es a través de nuestra manera de pensar, es a través de nuestra manera de sentir, es a través de nuestra manera de vivir constantemente. Podemos entender así, la mejor predicación de la conversión se centra en el testimonio vivo de cada cristiano consciente de su bautismo o consciente de su fe en las cosas de Dios a través de Jesucristo. Luego les da también el poder de expulsar a los demonios. Pónganle mucha atención en esto. No quiere decir que nosotros necesariamente practiquemos el exorcismo, pero hay algunas personas que tienen dones muy especiales para... Jesús nos llama, hay una razón, hay una misión que hay que llevar adelante. Pero si hablamos de las tres palabras muy importantes, tres verbos diría yo, que habla Jesús y les da el poder a los apóstoles para predicar, para expulsar a los demonios y para curar a los enfermos. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿la palabra de Dios
que es la conversión. ¿Para qué nos llama Jesús a nosotros? Para que vivamos una vida de persona íntegra, para que nosotros defendamos la vida en todas sus dimensiones, para que nosotros estemos alejados de cualquier mal que nos someta al pecado o que haga sentir del hermano, de la familia, del hogar, una realidad en donde no existe la verdadera felicidad que viene de Cristo. Pero solamente cuando nosotros entendemos, al igual que Jesús, que llamó a los 12 apóstoles y les dio poder para ir a predicar, a expulsar a los demonios y a sanar a los enfermos, nosotros tenemos que entender nuestro papel, porque también llevamos medicina espiritual cuando estamos cargados de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, y vamos a una persona, le estamos llevando actitudes convincentes de vida cristiana. Si echamos un ojo a la realidad que vivimos actualmente, es esto lo que nos hace falta en la comunidad. Personas cristianas que se comprometan y que escuchemos constantemente estas palabras de Jesús. Llamó a los 12 apóstoles y los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio, la conversión del corazón, a expulsar cualquier tipo de ideas que pueda desproporcionar la vida misma de cada cristiano o la vida misma de cada persona que está en su crecimiento cristiano. Es muy importante. Podemos hacer una especie de ejercicio, quitar todos estos personajes y colocarnos a cada uno de nosotros allí, y vamos a entender cuál es nuestro papel en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad. Los verdaderos apóstoles y discípulos creemos en una verdadera comunidad que se pone de acuerdo, que ora, que alaba el nombre del Señor y que coloca a Jesucristo como centro principal en su vida a través de la iglesia y los sacramentos. Esta llamada definitivamente que nos hace Jesús hoy debe ser para nosotros una llamada a la misión de predicar el Evangelio de la palabra de Dios, de llevar toda la fuerza para eliminar cualquier cosa que traiga maldad en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nombre de Jesús. Y la sanación que da Jesús como poder a los apóstoles, eso viene como a partir de las convicciones de cada uno de los apóstoles. El Señor nos llama hoy porque también nosotros de alguna manera tenemos que centrar toda nuestra atención en estas palabras de Jesús que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Nos llama, nos toma en cuenta. Él nos ha dado una misión como cristianos bautizados, y esa misión la tenemos que dar nosotros como tiene que ser, como lo harían los apóstoles estando en nuestro lugar, como lo haría Amós estando en nuestro lugar, como lo haría Pablo estando en nuestro lugar. Es importante conectarse con las cosas de la palabra de Dios, en el mensaje mismo de Jesucristo. Pues si no estamos conectados con esto, no descubrimos por qué somos bautizados, qué hacemos en medio de nuestra comunidad. Es muy importante. Los apóstoles, después de haber recibido estas instrucciones precisas de Jesús, comenzaron a dar testimonio de su vida cristiana, y la comunidad creció. Pidámosle al Señor para que al salir de esta celebración nosotros también tengamos buenos propósitos de tomar conciencia de nuestra llamada y la misión que Dios ha confiado a la iglesia, a cada uno de nosotros, a la familia, a cada miembro de nuestra comunidad. Que así sea para todos. Amén.